Bueno, muy buen día para todos. Mi nombre es María Cristina Costa y en nombre del equipo organizador de la Previsora les damos una bienvenida a este evento denominado Seguro para el Sector Porcicultor. Por parte de la Previsora, hoy contamos con la participación de las vicepresidencias técnica y comercial en representación de la vicepresidencia técnica, la gerencia de seguros generales e ingenierías, Miguel Salazar Coral, especialista de la oficina de ramos técnicos, ingeniero agrónomo de profesión y especialista en gerencia de empresas agropecuarias. Por parte de la vicepresidencia comercial, contamos con la gerencia de negocios privados a cargo de Edwin Aníbal Osorio Durán. Contamos también con la participación de Acresar, nuestro grupo empresarial, proveedor seleccionado en cabeza de Carlos Eduardo Espinosa Coeli, quien nos acompaña en el proceso de inspecciones y ajustes. Firma con más de 25 años de experiencia en diferentes áreas del sector, en análisis de riesgos y definición de negocios, atención de siniestros y soporte en la operación. Agradecemos también el acompañamiento de Finagro, como la entidad financiera del sector agropecuario rural colombiano, que tiene como misión promover el desarrollo del sector y apoyar a los productores y las regiones. Hemos organizado para ustedes, nuestros aliados estratégicos, una agenda muy especial. Durante el transcurso de la capacitación estaremos compartiendo por el chat un formato de encuesta para que nos den su opinión sobre esta capacitación y adicionalmente planteen inquietudes adicionales, dejándonos el correo electrónico a través del cual les podemos enviar la información relacionada con el producto que vamos a presentar hoy. Adicionalmente, plantear sus preguntas en el chat durante el desarrollo de la capacitación, las cuales se resolverán al final de esta capacitación o, de no ser posible por tiempo, las respuestas les serán enviadas como memorias del evento. De igual manera, al final de la jornada estaremos realizando una actividad con el fin de premiar a los aliados que nos escriban las respuestas correctas a las preguntas que vamos a formular. Así que los invitamos a estar muy atentos a la capacitación para que se lleven los premios. Bueno, muy bien. Y entonces, pues, sin más preámbulos, para conocer más acerca del producto que nos reúne el día de hoy, en qué consiste, sus coberturas, los beneficios del seguro agropecuario, contamos a continuación con la intervención de Miguel Salazar, nuestro especialista agrónomo en Previsora Seguros. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Cristina. Muy buenos días para todos los asistentes. Bienvenidos a este webinar muy importante para nosotros, el lanzamiento a nivel nacional de nuestro producto, nuestro desarrollo, que nos ha, digamos, llevado un importante esfuerzo para el sector y los productores del sector porcicultor en cuanto a las necesidades reales de lo que los aqueja en su producción y sobre lo que es lo importante en cuanto a lo que es lo que afecta a los animales como tal. En el día de hoy me estará acompañando a lo largo de esta presentación una gran persona, un gran profesional, muy conocido en el sector, Carlos Espinosa Coeli. Él ha tenido una amplia experiencia en el sector, en la parte de reaseguros, en la parte técnica. Se ha desempeñado como vicepresidente técnico de compañías de gran importancia en el sector nacional e internacional y que hoy ha conformado y está dirigiendo un consorcio, un gran grupo empresarial que trabaja y que ofrece soluciones para el sector. Es nuestro aliado con el cual hombro a hombro hemos construido este producto y que lo que pretendemos es que el día de hoy ustedes, nuestros asistentes, conozcan de primera mano las características importantes del mismo. Por eso es tan importante que es nuestro aliado y mi persona estemos aquí por parte de Previsora, dándoles a ustedes la explicación y las características generales, porque es algo diferente.
es algo que estaba esperando este sector, que al igual que muchos sectores de que componen digamos, el área agropecuaria del país, pues realmente es donde nosotros tenemos que empezar a escuchar y tenemos que brindar las soluciones frente a esas necesidades y esas percepciones de riesgo. Entonces, como tal, muchas gracias. Creo que ya tenemos unos asistentes que han ido ingresando con mayor presencia. Esperamos que a lo largo de la charla pues más se nos unan. Como le decía Cristina, al final vamos a estar haciendo una actividad premiando esa atención, porque la idea de nosotros es que como es algo tan distinto, tan diferente en muchos componentes, pues digamos que nos llevemos esos conceptos muy claros para transmitírselos a los productores de este sector que lo necesitan. No siendo más, entonces paso a la siguiente diapositiva para poder empezar a hablarles de las características de nuestro producto para el sector porcicultor. Cris, por favor. Miguel, qué pena, creo que se ha bloqueado mi equipo. No te preocupes. No te preocupes. Dale unos segundos para que lo puedas pasar, por favor. ¿Listo? Gracias, Cris. Bueno, entonces vamos a empezar a escribir pues las características o los componentes principales que lleva la póliza para el sector porcícola, la póliza de los cerditos. Y dentro de eso entonces vamos a comenzar con la definición de la suma asegurada dentro de esas condiciones generales de la póliza porcícola. La suma asegurada en esta póliza es una suma que quiero empezar a decirlo mucho más de lo que vamos a leer ahí y que va a llegar a ustedes este material. Quiero decirlo es que es un valor pactado con el asegurado. Eso es muy importante, porque claramente empezamos a ver diferencias en las funciones o técnicas. ¿Qué es eso? La función o el propósito de cada producción de cerdos. Como tal, la suma asegurada de los animales declarados y asegurados queda estipulado en la póliza y en las características particulares, pues según esa función zootécnica que les explico. Para determinar esa suma asegurada total, ¿cómo se determina? Esto es muy importante porque eso es lo que van a preguntarnos, esa es las primeras inquietudes que van a manifestar los productores, y es que se tiene en cuenta y se tomará el peso del cerdo de acuerdo al ciclo productivo en el que se encuentre y se multiplicará por el precio del mercado teniendo en cuenta pues los que estén en ese momento y en el momento de contratación del seguro. Entonces, con estos dos factores se determina o se calcula la suma asegurada total. Siguiente, Cris. La unidad asegurada, el otro componente que pues claramente es muy importante porque es sobre el cual se va a determinar o se va a realizar las tasaciones y los ajustes en caso de la materialización de uno de los riesgos cubiertos y que vamos a conocer en unos momentos. La unidad de riesgo entonces será un animal o un grupo de estos, ¿sí? Y esto también queda estipulado en esa carátula de la póliza, ¿sí? En el caso de la explotación de cerdos, la unidad de riesgo entonces corresponde a cada galpón en el que se encuentren los animales en un mismo ciclo productivo y de una misma edad. Eso es muy importante. Vuelvo a repetirlo, en un mismo ciclo productivo y una misma edad. La producción técnica de los cerdos, el manejo técnico, como lo he dicho, de acuerdo a ese ciclo, pues tiene en cuenta esos factores, la edad y el destino al cual están, digamos, direccionados esa producción de los animales. Adelante, Cris. Listo, perfecto. Entonces aquí ya llegamos a este es el corazón. Esto es tal vez lo más importante porque es allí donde se ha logrado materializar
tal vez en una diapositiva, pero es allí donde se ha logrado materializar el esfuerzo, un trabajo conjunto. Antes de entrar a describir cada uno de esos amparos que ustedes en este momento están visualizando, yo quiero contarles un poquito del origen de esto, ¿sí? Como lo mencioné al principio, en la presentación, en el inicio, yo manifestaba que esto es un trabajo conjunto, un trabajo de tiempo, ¿sí? Esto no es construir algo o copiar algo de otro sector o de otro país. Esto se construyó con los productores, de la mano de muchos de los productores representativos y significativos del país. Ellos ya están como tal, están esperando, conocen algo, más bien saben, han escuchado hablar algo, y es muy importante que ustedes ya le lleguen con que ya tienen la descripción del producto y que ya lo tenemos listo para empezar a utilizarlo. Para poder llegar a esto, pues claramente se tuvo que realizar un estudio de mercado, una caracterización, y como tal, se tuvo que escuchar, que yo creo que es lo más importante y es lo que quiero resaltar, escuchar a los productores, porque no es diseñar un producto al interior de una oficina con una información, con unos cálculos matemáticos y actuariales. No, eso no es lo único. Lo más importante, yo creo que el primer insumo es escuchar a los productores. Y en ese sentido, los productores, que son los que saben qué es lo que más lo afecta, pues siempre han manifestado que tienen una cobertura donde están incluidos los animales y que ya ahorita vamos adelante a ver en qué características, pero que no es realmente lo que más le preocupa, porque la razón de ellos, de ser, de su inversión, de su trabajo, es esos animales. Entonces, como tal, se empezó a construir este producto, esta póliza que tiene dos componentes, un amparo básico y unas coberturas particulares. En el amparo básico, quiero entonces mencionar eh, lo que es la cobertura por muerte por accidente. Esta muerte por accidente incluye la muerte, ya sea por asfixia, por estrés por calor o por incendio. ¿Sí? Aunque en algunos momentos ellas pueden ser encadenadas o consecuenciales, pero es muy importante que tengamos presente ¿qué puede originar ese accidente y que tiene cobertura? Es el primer componente del amparo básico, la primera cobertura del amparo básico. La muerte por eventos climatológicos. Y aquí quiero resaltar algo que de pronto muchos de ustedes que han trabajado las pólizas del seguro, de este ramo, del seguro agropecuario, tal vez más en el sentido de los cultivos, pues ya saben que los amparos climáticos es el básico. Y es el básico ¿por qué? Y eso es muy importante también que nosotros lo tengamos como una cultura general. Los amparos climáticos o los riesgos climáticos son los que históricamente en Colombia y en el mundo también han ocasionado mayor frecuencia y severidad en las afectaciones tanto a cultivos como a explotaciones pecuarias, es decir, de animales. ¿Sí? Yo les recuerdo, el año 2009-2010 tuvimos un fenómeno de la niña. Este año 2021 también tenemos fenómeno de la niña. Lo que pasa es que no tiene la misma severidad, climatológicamente hablando, a la del año 2009-2010. En el año 2010, si algunos de ustedes recuerdan, veíamos en noticias como gran parte del país estaba totalmente cubierto por inundaciones, afectando todas las explotaciones y todas las actividades, no solamente el sector agropecuario. ¿Sí? Es por eso que es la razón de ser principal de la póliza y de los amparos de la póliza del seguro agropecuario. Entonces allí tenemos una descripción para las cuales nosotros tenemos la cobertura de eventos climatológicos, que es la helada, la tormenta eléctrica, el exceso de lluvia, las inundaciones, las sequías o déficit de lluvia, que también se conoce así, el terremoto, temblor, erupción volcánica, avalancha y deslizamiento. Que todos estos eventos climatológicos ocasionen la muerte del animal, ¿sí? O que lleven consecuencialmente a la muerte del animal, ya sea porque le generen una afectación y que, digamos, tenga que llevarse a sacrificio forzoso, porque no hay un desarrollo, una vida, digamos, entre comillas, hablemoslo humanamente, de calidad, digamos,
de ese animal. El otro componente del básico, del amparo básico, es la cobertura por enfermedad. Y esto es la joya de la corona, así lo tengo que decir. Es la joya de la corona porque es donde los porcicultores siempre han manifestado mayor sensibilidad, mayor preocupación. Es la percepción mayor de riesgo de su producción. Es por eso que nosotros aquí tenemos entonces unas enfermedades, como lo es la enfermedad de Augeski, la estomatitis vesicular. Esta estomatitis vesicular quiero resaltar que es la segunda enfermedad de mayor severidad y afectación como tal de preocupación para los productores del país, ¿sí? Es una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad y morbilidad hasta el 90%, ¿sí? Es un virus que ingresa a los animales por lesiones en la piel, por las mucosas, y que puede ser excretado en materia fecal, y pues digamos ahí empieza la cadena de contagio de los animales. Entonces es algo que preocupa bastante a los productores y como tal está vinculada, y por esas características que les doy, entonces es importante que nosotros también nos llevemos un poquito de cultura general sobre lo que es la enfermedad y no solamente verla ahí, sino también conocer un poco la dimensión, ¿no? La otra enfermedad que compone este amparo de enfermedades es brucelosis. También eso es ocasionada por una bacteria, ¿sí? Ha ocasionado una gran cantidad de pérdidas económicas en el sector porcicultor, ¿sí? Tal vez después de la que mencioné anteriormente y de la peste porcina, ¿sí? Debido a que genera un impacto en la falla reproductiva del animal, ¿sí? Afectando la placenta, los fetos. Y pues digamos que esto también, con ese conocimiento así, esa descripción general, pues que nos vayamos en el conocimiento. La cuarta enfermedad es la PET o diarrea epidémica porcina. Esta enfermedad es ocasionada por un coronavirus, ¿sí? Lo que estamos escuchando hoy en día del coronavirus, pues es uno de los tipos que está digamos, en los humanos, pero digamos, eso es una amplia familia, los coronavirus. Es muy importante porque tiene una gran, digamos, gravedad y en cuanto a que puede ocasionar una mortalidad que está entre el 80 y el 100% cuando ya se presenta. Es altamente contagiosa, ¿sí? En los animales se manifiesta como una diarrea, vómito, deshidratación, y pues afecta a los animales que están en etapa de lactancia y esteto. Es muy importante pues que tengamos presente a qué producción puede llegar principalmente pues a afectar, o sea, a todos, pero principalmente allí es donde hay mayor sensibilidad. Y por último, la rabia porcina. Entonces aquí, con esta descripción general, pues la rabia porcina es, como lo vemos, digamos, ya más intuitiva porque pues todos podemos tener mascotas o hemos tenido mascotas o hemos conocido pues digamos las características de esta enfermedad. Este complejo de enfermedades que, como se los he descrito, pues generan preocupación por los impactos, son cubiertos por esta póliza. Por eso digo que es la joya de la corona. Otro componente es el sacrificio forzoso, ¿sí? Dentro de eso, pues es muy importante mencionar que ese sacrificio está limitado al 30% del valor o de la suma asegurada. Ese sacrificio forzoso está direccionado a cuando ocurre un accidente que genera que el animal no pueda llegar a tener unas condiciones adecuadas para su desarrollo, ¿sí? Un accidente puede ser, digamos, algo que le cause una lesión, puede ser un ataque de un depredador que impida que el animal continúe con una vida digna, y también puede llegar a operar cuando, digamos que exista el sacrificio forzoso por fusil sanitario. Es decir, cuando la autoridad nacional, en este caso el ICA, debido a la presencia de una enfermedad
que ante las características generales que les describí hace un momento, pueda llegar a tener una rápida propagación y afectar a varias producciones en una zona, entonces da la orden de fusil sanitario. Ahí también opera esta cobertura del sacrificio forzoso. Por último, sigue entonces lo que es la sustracción con violencia, pues eso allí es intuitivo, muchos los conocemos, que existan las evidencias de violencia en la sustracción o el robo de los animales, es algo que se vio lastimosamente en las situaciones que ocurrieron en el marco del paro nacional hace unos meses. Es importante saber que aquí tenemos cobertura cuando hay la presencia de la violencia y pues la evidencia de eso. Y gastos para la preservación de bienes. ¿Qué pasa? Si ocurre un evento climatológico o que afecte los galpones que contienen los cerdos y que pues impida que ellos sigan teniendo sus condiciones apropiadas de salubridad y de bienestar, el productor tiene que tomar una rápida decisión en si tal vez arrendar otro lugar para llevarlos o hacer una construcción temporal para poder brindar las condiciones mínimas en el sentido de lo que les menciono. Es allí donde también tiene cobertura por parte de nuestra póliza. Y ahora, pues sí les quiero mencionar lo que es las coberturas particulares. Claramente, pues estas son, digamos, bajo prima adicional. La peste porcina clásica es la enfermedad de mayor preocupación, aunque quiero mencionar que en un gran trabajo de la asociación, el gremio, en representación de Por Colombia, el país y el trabajo en conjunto con los productores porcícolas del país, Colombia ha sido declarado libre de PPC o de peste porcina clásica. Sin embargo, está disponible dentro de las coberturas particulares. Y quiero mencionarles un ejemplo del por qué es importante que la tengamos presente. Recordemos que hace 2 años Colombia venía siendo tal vez hace más de 5 años declarado libre de aftosa, una de las enfermedades más limitantes y preocupantes en el ganado vacuno. Y hace 2 años, por problemas de animales enfermos en la frontera con Venezuela, volvió a presentarse brotes en varios departamentos, sobre todo los límites, en el límite con Venezuela. Es importante que tengamos esto. La enfermedad, por más acciones de mitigación, en cualquier momento puede aparecer. Y eso es lo importante de esta póliza. ¿Sí? Lo otro que quiero mencionarles es, y por último, la cobertura adicional de lucro cesante. El lucro cesante, ¿sí?, está dirigido a solamente la producción o la función zootécnica de lo que es las hembras gestantes, la producción de lechoncitos. Entonces, como tal, allí lo que se cubre es la pérdida o utilidad bruta en esas hembras gestantes como consecuencia de los riesgos climáticos. Es decir, se tiene que activar un riesgo climático para que la cobertura del lucro cesante sea activa, ¿sí? En este caso, la compañía de seguros, nosotros, previsora, pagará ese límite establecido y que queda como tal consignado en la carátula de la póliza ante esa pérdida de producción en los lechones. Cris, continuamos, por favor. Por último, se me olvidó mencionar que la vigencia de esta póliza es de carácter anual. Listo. Entonces, ya conociendo estas características y lo que es en sí el corazón del producto, del seguro para el sector porcícola, pues conozcamos algo que, digamos, nos da peso y nos muestra la presencia de estas producciones, de estos productores, y que nos va a servir como hoja de ruta. Para eso, invito a Carlos Espinosa que nos comparta y nos dé sus explicaciones. Carlos. Carlos, abriste el micrófono, por favor.
Bueno, Miguel, mientras Carlos se conecta, continuemos si te parece con la presentación y ahorita validamos acá por interno. Sí, por favor, miremos qué pasó con Carlos. Bueno, entre los dos trabajamos esto, pero pues Carlos estuvo con su equipo, con los veterinarios y zootecnistas con los que hemos construido este producto, estuvieron en campo visualizando y dando soporte a lo que yo les mencionaba, a estas cifras. ¿Sí? Aquí tenemos unas cifras del mercado porcícola, ¿sí? Del inventario porcino y de los predios. ¿Sí? Entonces, del Censo Pecuario Nacional, el censo al sector pecuario, ¿sí? Desarrollado por el ICA, se tiene que tenemos un total de animales para ese año de 6.710.666 porcinos, de los cuales el 61% de estos animales en predios tecnificados y el resto, o sea, el 39% en producción de animales tras patio, es decir, con muy poca o escasa opción tecnológica para la producción y mitigación de los riesgos principales, sobre todo, como ya los mencionamos anteriormente, en el componente de enfermedades. ¿Sí? El 68.7% del total de la población porcina del país se concentra en los siguientes departamentos. Antioquia con el 29.8%, Valle del Cauca con el 13.9%, Cundinamarca con el 9.2%, Córdoba con el 6.3%, Meta con el 5% y Bolívar con el 4.5%. Entonces, como vemos y como nos visualiza la gráfica que ustedes están observando, en cuanto a número de animales, Antioquia, Valle y Cundinamarca, digamos que concentran una gran cantidad de estos animales, de estas producciones, ¿sí? Es por eso que ese inventario tecnificado en los departamentos de Antioquia, Valle, Cundinamarca, Meta y Risaralda, digamos, concentra el mayor número de animales. Digamos que aquí es importante, pues, conocer todo esto porque esto nos ayuda a identificar a diferenciar cuáles son las producciones donde tenemos un nivel de tecnificación y como tal de mitigación de esos riesgos para poder, digamos, nosotros también direccionar dónde están los productores que van a estar interesados en este tipo de producto. Listo, por favor, continúa. Aquí claramente hay que mencionar que esta información ha sido generada por el gremio, que es por Colombia. En cuanto a las cifras del mercado porcícola, yo quiero resaltarles algo. Yo creo que este es uno de los sectores donde vemos que tanto productores como su gremio han o tienen que estar muy orgullosos de lo que han generado. Es demostrar con mucho orgullo que durante 10 años es el sector pecuario productivo de mayor crecimiento, con tasas por lo general anuales de crecimiento del 7%. Es tan así que en el año 2019 Colombia empezó a exportar carne de cerdo y esto no es fácil de lograr porque hay que tener unos estándares de sanidad, niveles técnicos para poder conquistar los mercados internacionales. Creo que ustedes los han escuchado en noticias cuando han hablado no solamente de lo que es exportar carne, sino también los cultivos. Llegar y conquistar bajo unos permisos, bajo unos protocolos y unas normas de inocuidad es algo muy complicado. Aquí creo que ya se nos unió Carlitos. Como tal, entonces, en la gráfica vemos que tenemos unas barras que nos está diciendo la producción de carne en toneladas y el porcentaje de crecimiento. Claramente, el año pasado tuvimos un efecto, pues, como tal, a causa de la pandemia, donde, pues, al haber menos consumo, menos vida social, pues, eso también disminuyó un poco el consumo de carne en restaurantes. Carlos, creo que ya puedes continuar, porque sí nos gustaría mucho recibir los aportes de tu experiencia en campo, en la conformación, en la visualización y el trabajo con los productores porcícolas.
Bueno, muy buenos días a todos. Mil disculpas por las fallas técnicas, pero creo que esto nos pasa a todos en algún momento. Gracias, Miguel, por la presentación y con muchísimo gusto complementaré en lo que me sea posible. Bien lo decías al principio de la charla que pues esto es base, esto es fundamento de la investigación de mercados. De aquí sale la importancia y las proyecciones para el sector porcicultor y la solución que claramente tú ya muy bien has descrito. Entonces, pues como ven, nosotros los colombianos en el 2010 teníamos una producción y un consumo, que ahorita vamos a ver también el consumo, mínimo de carne de cerdo. Esto a través del gobierno, a través de los diferentes pues, gobiernos que han precedido al actual y con una muy buena gestión del gremio porcicultor, pues miren cómo se ha venido creciendo en 10 años exponencialmente la producción. Si bien es cierto que en el 2020 se nos cayó un poco o solamente creció un 5%, no digamos que cayó, pero sí creció en menos porcentaje que los años anteriores, pues es un sector que se mueve muy bien, que ha crecido y eso se nota en el número de productores y se nota en las toneladas de producción que genera este importante mercado porcícola. Bien, dicho eso, pues aquí vemos algunas cifras 2019-2020, solamente analizando 2 años, vemos que la producción en cantidad creció en 22.253 toneladas, pero hay un efecto pero muy importante, y es que en el 2019 importábamos carne de cerdo, 114.000 toneladas, y en el 2020 bajó a 73.000. Es importante, ¿por qué? Porque los colombianos estamos comiendo más carne de cerdo y nuestros productores se ven beneficiados. El mercado total pues decreció un poquito, pero es por efecto específicamente de las importaciones. El consumo por la pandemia se nos cayó un porcentaje muy pequeño, pero pues los colombianos, repito, estamos reemplazando un poco la carne de res por la carne de cerdo. Es importante porque pues además es un alimento de muy buena calidad y eso lo han venido mejorando el sector porcícola durante los últimos años, o durante su historia, pues. Claramente, pues ahí se ven las importaciones sobre el consumo, decreció del 20 al 13%. Gracias, Cris. Bien. Gracias, Carlitos. Cris, continuamos con la siguiente, por favor. Listo. Con esta excelente descripción y gracias, Carlos, por el aporte. Claramente, el estar sumergido en la construcción y en el trabajo con los productores, pues nos trae información de conocimiento para poder, digamos, muchos de nosotros los que están asistiendo, tener mayor profundidad en las características de este sector, no solamente en las características de lo que están conociendo hoy en esta póliza, sino en las características del sector. Como vuelvo y lo digo, son sectores que tienen que empezar a ser vistos y atendidos realmente en las necesidades y en el sentir de su percepción real de riesgo. Ahora entonces pasamos a cómo realizamos, ya conociendo el producto, ya conociendo las características generales del sector, conociendo cómo empezamos a hacer entonces ese proceso para poder cotizar y posteriormente o incluir dentro de este proceso la suscripción. Como tal, entonces, el cliente, el productor porcícola que conozca las bondades, la diferencia y que por fin hay un producto que le está atendiendo sus riesgos, solicita el seguro porcícola a través de ustedes, nuestros valiosos aliados. Y por eso este espacio, quiero resaltar y tomar un momento para decir, somos muy importantes todos en la cadena, pero ustedes están de primera mano, en contacto directo con ellos, ¿sí? Con los distintos sectores productivos del agro en Colombia. Y el sector porcicultor tiene que conocer las características de este producto
y tiene que conocer más que el producto, que se está escuchando su percepción de riesgo. Entonces, paso siguiente, ustedes le entregan una solicitud de seguro o un cuestionario que está enfocado ¿en qué? En conocer el inventario porcino, cuántos animales hay, ¿sí? El propósito de la producción o la función zootécnica, las medidas de mitigación frente a las enfermedades, básicamente los tiempos y el plan de vacunación frente a las enfermedades, a las que están cobertura y a las que no son, digamos, de mayor preocupación, pero que también están incluidas entre esos planes de manejo. Y las medidas de mitigación en cuanto a el incendio y las instalaciones, conocer la calidad y las especificaciones de las instalaciones, porque son las que van a brindar ese bienestar y esa inocuidad para esos animales, ¿sí? Entonces, como tal, cuando ese formato, que no es más de 2 páginas, está totalmente diligenciado, llega a esta gerencia técnica, canalizado todo a mi persona, a Miguel Salazar. Entonces yo recibo la información, hacemos un análisis de esta información y realizamos sí o sí, porque es un producto nuevo en el cual nuestros reaseguradores que han confiado en este desarrollo, en este fuerte trabajo, pues digamos que como partida inicial necesitamos conocer por primera vez en cada productor esas condiciones allá en vivo y en directo. ¿Sí? Tenemos digamos, unas diferencias en ese servicio muy ágil y ahorita digamos, vamos a ver un poco en detalle. Pero en ese proceso que continúa, que después de que esta gerencia solicita a nuestro aliado Acresar esa inspección y que se realiza, se genera un informe. Esto es esos en tiempos muy rápidos, ¿sí? En cuestión de 3 días. Nosotros entonces ya tenemos la información. Muchas veces, y aquí sí quiero aclarar que en esas inspecciones, cuando se realizan, hay información que no tiene de primera mano, por lo general es que es el gerente técnico, el director técnico de la producción, que no tiene de primera mano y hay un acuerdo en que la debe enviar. A partir de ese momento es donde empezamos como tal, ya cuando tenemos construido y tenemos toda la información, empezamos a construir esos términos de cotización. Y tenemos a nosotros aquí finalmente, en este proceso, a nuestra sucursal, que en cabeza de nuestros gerentes, subgerentes y gestores comerciales, tenemos la capacidad de darle una atención en el trámite de siniestros, en la gestión de cartera, porque recuerden que tenemos un componente muy importante que es el subsidio, que lo vamos a ver más adelante. Siguiente, Cristina. Entonces, nosotros para poder atender eso, como les decía, nosotros en ese proceso no te podemos ser lentos, tenemos que ser muy ágiles y prácticos. Y para poder llegar a estos productores, nosotros tenemos en cabeza esta gerencia técnica y en nuestro aliado para el control de las inspecciones y de los siniestros, tenemos todo un equipo de profesionales del sector agro ubicados a lo largo del país para rápidamente atender las solicitudes que estoy muy seguro que nos van a llegar con el trabajo de ustedes, nuestros importantes aliados. Siguiente, Cristina. Y aquí le doy la palabra a Carlos para que nos cuente un poquito qué quieren decir esas fotografías. Carlos, adelante. Gracias. Bueno, como bien lo dijiste, nosotros hemos establecido ese procedimiento. Es importante decirle a todos que previo a esta consecuencia que es el producto, se han hecho visitas a los productores pecuarios. No solamente para saber cuáles son sus necesidades, porque sí o sí hacemos un mapa de riesgos, no solamente de los riesgos que pueden ser cubiertos por el seguro, sino también colaboramos con los diferentes riesgos que en producción, que en todo el proceso productivo tienen los productores, valga la redundancia. Pues entonces conocemos previamente cuáles son las instalaciones tipo. Nosotros y nuestros veterinarios y zootecnistas ya han visitado a muchas granjas de explotación porcícola. De hecho, entonces, pues las fotografías que tanto para suscripción como para siniestros tenemos
hacen parte pues, de ese trabajo ya previo que se ha hecho. Entonces, ¿nosotros qué verificamos? Pues claramente dónde están los riesgos que nos pueden generar esas consecuencias nefastas tanto para el productor porcícola como para el asegurador. Hay que resaltar también que todo esto ha venido siendo conversado pues, desde el área técnica y desde el área de reaseguros y con nuestra colaboración con los reaseguradores, es decir, este producto está avalado por ellos y este procedimiento también. Entonces, por eso decía muy bien Miguel que debemos realizarlo. Para hacerlo mucho más ágil, pues entonces verificamos los equipos, lo podemos hacer tanto de forma presencial como de forma virtual. Esto es importante porque la agilidad en este tipo de seguros y de procedimientos es importante, digamos que más que importante es necesario. Entonces verificamos los equipos, cuál es el mantenimiento que se les hacen, cuáles son las protecciones contra los riesgos que se tienen ya o también se viene procurando instalar, qué alimentos se le dan a los animales, el inventario de los animales, etcétera, etcétera. Siguiente, Cris, por favor. Entonces, como les comentaba, estas instalaciones, aunque son tipo, ya las conocemos, pues tienen algunas son más tecnificadas que otras. Claramente nosotros no estamos diciendo que solamente se van a asegurar las tecnificadas. Hay animales de traspatio, como se llaman en el porcícola, que de todas maneras tienen unas buenas instalaciones y que las medidas fitosanitarias pues son las que norma el gobierno a través de sus entidades. Entonces, pues claramente sí son sujetos de aseguramiento. Entonces, nosotros conjuntamente con Previsora hemos desarrollado una APP que sirve para, en el momento en que las condiciones o las restricciones de movilidad o las restricciones de la misma granja porcícola generan, entonces pues debemos dar una solución rápida para esa inspección. Entonces lo hacemos, nuestros profesionales lo hacen vía internet, es decir, con nuestra app, hablan con los veterinarios de la planta y de la granja, entonces no hay ningún problema por hacerlo de esa forma. Creo que eso es como el procedimiento que se utiliza para la inspección. Si quiere seguir, Miguel. Gracias, Carlos, muy amable. Muchas gracias por ese aporte y pues por las características de resaltar en los procesos de la inspección y lo que verificamos y la importancia de tener la tecnología para agilizar todos estos procesos. Siguiente, por favor, Cristina. Bueno, todo esto nos lleva entonces también a explicar algo y mostrarles que el momento más importante de una póliza, que es cuando ocurre un siniestro, ¿cómo es el proceso? Y ese proceso es que aquí tenemos un diagrama de flujo que nos explica los tiempos. Aquí es muy importante el tiempo en la atención. ¿Para qué? Para lo que vamos a ver ahora. Les voy a explicar en su momento. Y es que por lo cualquiera de los canales que el cliente puede dar aviso, ¿sí? Y que están habilitados, que ya sea nuestro numeral 345 o sea correo electrónico, llamada, a la sucursal, a ustedes los aliados, digamos que nosotros tenemos ya un proceso donde nuestro personal lo que hace es pues, validar que esa póliza tenga unos datos en cuanto a la cobertura, la cartera, y si digamos no cumple con eso, pues se le informa al cliente que no se puede continuar con el proceso y como tal, si continúa, entonces aquí es donde se activa nuestro proceso diseñado especialmente para el sector porcicultor y estas pólizas, y es que inmediatamente esa persona crea el caso escuchando a la persona al teléfono o leyendo el correo, crea el caso, y el sistema directamente nos dispara un aviso a Acresar y a todos sus representantes para que en 3 días calendario ellos estén contactando al productor afectado. ¿Sí? Es muy importante. Y aquí es muy importante mencionar esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de seres vivos, en los cuales hay que tomar decisiones muy rápidas para evitar la propagación y la agravación del riesgo, por un lado, pero también para poder continuar con los procesos productivos con el restante de animales que no hayan sido afectados.
¿Listo? Entonces aquí es muy importante, es las tomas de decisiones. Posteriormente a esto, el ajustador en 3 días hábiles máximo realiza la visita acordado con el asegurado y posteriormente a ese tiempo, a esa visita, en 3 días hábiles máximo, se está generando el informe de ajuste para que llegue a nuestra área de indemnizaciones, donde pues si hay alguna causal para declinarlo, pues se informará, y si no, en ese momento se procede inmediatamente con ese informe a solicitar los documentos para generar el pago. Recordemos que pues que tenemos hasta 30 días por Código de Comercio para generar ese pago. Pero aquí es muy importante lo que les he mencionado sobre el tiempo, que estamos trabajando con animales y seres vivos. Siguiente. Bueno, aquí les traemos una lámina muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la comparación en donde han podido tener, y tengo que decirlo así, han podido tener con el pasar del tiempo cobertura los animales, comparada contra nuestra nueva póliza agropecuaria o póliza pecuaria para el sector porcicultor. Empecemos a mirar lo primero. En la póliza de daños materiales, las propiedades tienen cobertura por incendio, explosión, terremoto, terrorismo, daños por agua, anegación, extensión de coberturas. Para de contar. Aquí tenemos esos daños materiales, todos los riesgos climáticos, enfermedades y las demás que ustedes conocieron ahí para que ustedes, digamos, tengan esa diferenciación. La otra, los animales en la de daños materiales son considerados como mercancías. Y aquí viene la gran diferencia. En la póliza agropecuaria, los animales son el objeto principal de todas las coberturas. El centro es la función. El lucro cesante en las de propiedades, si existe, está para eventos cubiertos por el daño material. Aquí es por todo aquello en las coberturas de, como le he explicado, de riesgos climáticos que generen la muerte del animal. Eso también tengamos entendido que hay condiciones climáticas que favorecen el incremento o la disminución y la ocurrencia de las enfermedades. Entonces, hay una correlación de todo. Y aquí tal vez lo más importante, ¿sí? El seguro, este seguro en daños materiales no cuenta con subsidio del gobierno nacional. Las pólizas del seguro agropecuario y para este producto cuentan con subsidio del gobierno entre un 50 y el 80%, de acuerdo a la clasificación del tipo de productor que veremos a continuación. Creo, Cristina, que ¿tienes algo que decirme? Sí, Miguel. Vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos 2 preguntas registradas en nuestro chat y aprovecho para que nos ayuden con el diligenciamiento de la encuesta. Entonces, la primera pregunta nos la realiza el señor Benjamín López. Y la pregunta es, ¿no hay amparo para la PPA, peste porcina africana? Miguel, activa tu micrófono, por favor. Perdón, disculpe. No está descrito entre las enfermedades de la cobertura de enfermedades que hemos explicado ni dentro de la cobertura adicional. Pero me gustaría mucho más profundizar y quisiera que aquí Carlos nos apoyara en por qué, digamos, en cuanto a mortalidad y frecuencia, no está, digamos, contenida. Qué pena. Carlitos. Aló, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Carlos, activa tu micrófono, por favor. ¿Está activado? Ya te estamos escuchando, sí. Bien, bueno, para los que conocen del sector, la peste porcina clásica, la PPC, ha sido, entre comillas, erradicada y los esfuerzos de todas las entidades gubernamentales para hacerlo, más los esfuerzos de los productores, pues claramente generan una confianza del mercado reasegurador en cierta medida. El temor a una enfermedad catastrófica como es la peste porcina clásica, no solamente en Colombia, sino en diferentes países del mundo, incluyendo África, pues generan que esta cobertura de hecho la haya sublimitado el reasegurador
o los reaseguradores que conforman el security de este contrato de reaseguro que muy bien tiene Previsora, pues digamos que ese temor es bastante importante. La peste porcina clásica es una enfermedad de alta patogenicidad y de una gran dispersión y en muy corto tiempo. Entonces, pues, si bien es cierto que esas enfermedades normalmente están excluidas, pues aquí Previsora la logró incluir inicialmente con un sublímite de hasta el 30% del valor asegurado. Eso ya es un logro bastante importante. Creería yo que ya habiendo conversado con todos estos mercados internacionales, no la tiene los países latinoamericanos. Por eso digo Previsora, por ser la aseguradora estatal, pudo obtenerlo. Ya la peste porcina de otras ramas como la africana, pues definitivamente no están cubiertas inicialmente. No está cerrada la puerta, pero esto tiene que ser consecuencia de un análisis profundo, no solamente por parte del Estado, sino del mercado internacional. Creería que esa es mi aporte para la respuesta. ¿Quieres decir algo más, Miguel? Sí, no, adicionalmente, Carlitos, que ya lo acabas de mencionar a lo último, adicionalmente a eso es que esta enfermedad, digamos, que compone esa familia, pues digamos que no ha generado la frecuencia y la presencia en el territorio como para que, digamos, llegue a preocupar a los niveles de los cuales sí tiene presencia, en las cuales pues está conformada la cobertura. Eso pues realmente es. Pero has dicho algo muy importante, no se cierra la puerta. ¿Por qué? Porque una enfermedad, como lo vemos y como lo estamos viviendo actualmente, en cualquier momento puede llegar a tener una mutación que pueda empezar a así representar una preocupación en el sentido de tener mayor frecuencia, mayor capacidad de contagio y como tal de afectar económicamente al sector. Entonces no está cerrada la puerta, pero no hace parte en este momento. Adelante, Cris, con la siguiente, creo que teníamos otra. Claro que sí. El señor Benjamín también nos pregunta, ¿este producto es el único en el mercado o hay otras compañías con las que debamos competir? Con mucho orgullo y gusto tengo que decirlo que somos los pioneros en desarrollo de un producto de estas características, ¿sí? Tal vez existan otras coberturas muy básicas, creo que hay una compañera que lo está haciendo, pero no tiene el amplio amparo básico y las coberturas adicionales que nosotros tenemos. Y sobre todo, el desarrollo de procesos y apoyo de reaseguro que tenemos nosotros. Es decir, el producto, como lo acaban de conocer, no tenemos en el mercado colombiano competencia. Y somos pioneros también en este sector, en esta región de Latinoamérica. Gracias, Miguel. La siguiente pregunta es de Natalia Sánchez de Logiseguros, que nos agradece por la invitación, que muy interesante nuestra presentación, y nos dice, tengo como inquietud si el precio del mercado baja durante la vigencia, ¿se ajusta al valor asegurado? Muy buena pregunta, y es así. Si hay un crecimiento, un decrecimiento del valor asegurado, el agricultor puede solicitar, el productor porcícola puede solicitar la devolución de prima en el caso del crecimiento o, pues, para poder amparar realmente el costo del animal, el pago de la prima adicional. Eso es posible realizarlo y lo tenemos contemplado entre nuestros procesos para esta póliza natal. Muchas gracias por esa pregunta. Continuamos. Bueno, voy a hacer la siguiente pregunta, que es del señor Benjamín nuevamente, y nos dice, ¿la PPA es el riesgo más importante hoy en día? Ya está en Europa, Alemania, y puede llegar en cualquier momento. Bueno, más que una pregunta, es como una observación que él nos hace. Y muy válida, claramente nos complementa lo que habíamos dicho. Está presente allá, todavía, digamos, no tiene esa capacidad de transmisibilidad tan alta, pero puede llegar. En un mundo donde estamos cada vez más, digamos, relacionados y donde hay mayor viajes y todo esto facilita, pues claramente no deja de ser una preocupación. En el caso que empiece a generar preocupación, Previsora atenderá el llamado, como lo atendió con el diseño de este producto, de construirlo porque la puerta está abierta, porque tenemos
toda la capacidad de conseguir el respaldo de los reaseguradores en caso de requerirse para la peste porcina africana. Muy bien, Miguel. Y finalmente, don Benjamín nos dice, ¿se cubre muerte por intoxicación accidental? Digamos que ahí tocaría mirar la condición particular, porque dentro de nuestras exclusiones está que si hay un manejo inadecuado técnico de las labores porcícolas, no hay cobertura. Tendríamos que mirarlo en mucho detalle el caso particular. Listo, Sí. Miguel, muchas gracias. Continuemos. Aquí entonces, describiendo el proceso del siniestro, pues estas imágenes que ahorita Carlos nos va a complementar, solamente quiero decir, estas imágenes van muy de la mano de que una imagen vale más que 1000 palabras. El cuadro o el proceso anterior no nos dimensiona el por qué debemos ser ágiles en la atención, porque ante una asfixia que puede generar la mortalidad de los animales de un galpón, una inundación, un incendio o cualquiera de los otros riesgos que estamos dando a cobertura, es importante que nosotros estemos ahí. Por eso es que les describimos el proceso anterior. Sin embargo, Carlos, quiero que si tienes algún comentario adicional a lo mencionado en esta imagen. Activa tu micrófono. ¿Ya me escuchan? Perfecto. Bien. Bueno, tal vez quisiera complementar un poquito la respuesta que dabas a la pregunta anterior. Digamos que dentro de las exclusiones sí existen algunas que hacen referencia al manejo inadecuado de las prácticas agropecuarias o pecuarias en este caso sean deficientes, que sean accidental, creería que no está excluido, pero pues habríamos que precisamente detallar un poco más el alcance de esa pregunta. Continuando entonces con el proceso de siniestro, estas imágenes pues definitivamente hacen referencia a lo que puede pasar. En la parte superior izquierda vemos cómo estos animales se asfixiaron por el inapropiado proceso de cuidado de los animales en la maquinaria que les genera tanto temperatura como aireamiento a los galpones. Entonces es importante que veamos que sí ocurren este tipo de eventos. Estos incendios se generan también por deficiente mantenimiento de la maquinaria que está aportando al proceso en los galpones, pues en las marraneras. Y en el tema de inundación, pues simplemente reforzar lo que decía Miguel al principio, y es que la producción porcina está ubicada, la más importante, casi el 70%, en los departamentos de Antioquia, Valle, Cundinamarca y los que son el valle de la costa atlántica. Entonces, pues están y se necesita muchísima agua y normalmente están cerca a cuerpos de agua importantes. Entonces, son ríos, el desbordamiento de ríos o exceso de lluvias ha generado este tipo de eventos que sí o sí tienen que ser atendidos. Complemento simplemente, y como lo pueden ver en estas imágenes, sobre todo en estas dos, pues es importante que el aviso se dé de forma inmediata para que podamos ingresar a los sitios de producción de forma rápida y que el cadáver y las obligaciones que tiene el productor dentro de la póliza, que es mantener el cadáver para poder ser inspeccionado por los veterinarios o tecnistas encargados, pues esté a disposición. Esto es una obligación de la póliza, pues claramente tenemos que ser supremamente proactivos para reducir los tiempos de respuesta y de visita para verificar el estado de los cadáveres. Creo que eso es, Miguel, sigue, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy, muy valioso todo ese conocimiento y aporte. Claro que sí.
Siguiente, Cristina, por favor. Bueno, nosotros hemos estado hablando de una póliza pecuaria, pero pues es muy importante que tengamos y reforcemos, en muchos de los casos ustedes ya lo conocen, algunos de nuestros invitados están teniendo acercamientos iniciales a lo que es este sector, este ramo, y pues el seguro agropecuario es un instrumento, es una herramienta diseñada para incentivar la producción, porque genera esa tranquilidad, ¿sí? Ante la protección ante los cultivos y los sectores pecuarios que puedan verse afectados por los riesgos naturales y biológicos, como en las enfermedades, en este caso, que hemos descrito ampliamente, y que afecten esa actividad, ¿sí? Mediante la compensación a ese asegurado por ese daño. Esto pues genera ese derecho a la indemnización sobre el valor asegurado que describimos al inicio de la presentación. Y es muy importante y quiero resaltar que debemos motivar, debemos llevar el mensaje que se deben conocer las condiciones particulares de cada aseguramiento, porque cada aseguramiento, pues como lo mencionó Carlos, los distintos niveles de tecnificación de todos los productores, pues hace que cada uno tenga esas condiciones particulares como una construcción de una camisa a medida. Entonces, eso es importante y ese es el mensaje que quiero resaltar. Siguiente, Cristina. Hay una herramienta, es un apalancador. Ya de pronto ustedes muchos lo conocen, pero es muy importante que esto también se lo mencionan los sectores, a este sector, porque como vamos a llegar con una póliza nueva, desconocen en gran parte, en muchos de ellos, algunos ya lo han conocido, y es esa herramienta que apalanca la toma de decisiones, ¿sí? Ese componente muy importante que apoya el gobierno nacional y es un incentivo al seguro agropecuario ISA, ¿sí? Ese incentivo está dirigido a el pago de las primas de estas pólizas y está en función del tamaño del productor. Entonces, ese tamaño de productor se discrimina o se diferencia de acuerdo a los activos que tiene ese productor. Es decir, que un pequeño productor está clasificado como tal porque tiene unos activos hasta 284 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El que está por encima, o sea, 285 hasta los 5.000, es un mediano productor y el que tiene superior a 5.000 salarios mensuales, mínimos mensuales legales vigentes, es un gran productor. Como tal, entonces, de acuerdo a esta clasificación, el gran productor recibe un subsidio del 50% del costo de la póliza, de la prima, el mediano un 60% y el pequeño productor un 80%. Aquí también es importante mencionar que es muy importante mencionar, perdón, es muy importante mencionar aquí que esta legislación es de carácter anual. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario dictamina que cada año se debe tener se puede llegar a tener unos distintos porcentajes, un distinto presupuesto, y todo es administrado y regido, normado por FINAGRO. Siguiente. Aquí entonces es también importante mencionarle que a los productores que hay unos pasos para acceder a ese incentivo y es importante sobre todo desde el tercero al cuarto, que ya vamos a ver. El primero entonces es que después de que ustedes han participado con su gran aporte en la comercialización de estos productos, la aseguradora determina si es asegurable y como tal se genera una póliza. Esa póliza entonces genera entonces el siguiente paso, que es que el tomador realiza el pago de su parte de la prima que no es subsidiada y más el IVA del 5% que es diferencial para este ramo. Haciendo este pago, entonces nosotros como aseguradora procedemos consecuencialmente a hacer el cobro del subsidio. Esto también es muy importante que se lo mencionemos a los productores porque ellos no deben hacer ninguna gestión para poder acceder o, digamos, solicitar el subsidio. Siguiente, Cristina. Entonces, con esto y con la descripción realizada anteriormente sobre el producto, el sector, las características de la póliza, cómo procede ante un siniestro, entonces mencionamos que tenemos un equipo en Previsora muy atento a gestionar sus solicitudes con calidad y prontitud.
¿sí? Una sucursal donde nuestros gerentes ya han sido capacitados en los procesos y en el conocimiento de este producto, nuestros subgerentes y nuestros gestores comerciales. Y en gerencia técnica encargada, bajo mi cargo, pues estaré atento a recibir todas estas solicitudes y poder dar las puntadas finales para cada camisa que quede ajustada a cada productor. Con esto, pasamos a la siguiente. Quiero decirles que muchas gracias por haber asistido a esta capacitación, pero por favor, no se retiren. Continuamos con una actividad muy importante y premios. Gracias. Bueno, Miguel y Carlos, muchísimas gracias por esta amplia presentación de las condiciones de nuestro producto para el sector porcicultor, del potencial que tenemos de mercado en este importante sector. Vamos a aprovechar este espacio para dar respuesta a creo que tenemos una o dos preguntas pendientes por responder y les agradecemos el diligenciamiento de la encuesta que tenemos a través del chat. Entonces, Miguel, tenemos una nueva pregunta que nos hace Anonymous. Nos dice, buenos días, ¿existe una edad mínima para que se tenga en cuenta dentro del lote de porcinos? Bueno, lo primero que quiero saltar es que ojalá Anonymous no se gane alguno de los premios porque si no, no sabemos a quién llevarle el premio. Entonces nos gustaría mucho que y creo que es algo que vas a indicar ahorita cuando den la respuesta, que pongan su identificación. Bueno, Claro que sí. digamos, sí, no tenemos limitante porque, como lo mencionaba, nosotros tenemos diferenciado dentro de nuestro producto y dentro de nuestras condiciones técnicas cada uno de los ciclos de acuerdo a la función zootécnica o el propósito de la producción de los cerdos, cuál es cada una de esas etapas. Y pues eso quedará totalmente identificado y discriminado en el formulario cuando se llena las edades y el inventario porcino. Gracias, Miguel. Bueno, y la siguiente pregunta, don Benjamín, es, ¿cuál es el parámetro para medir si es gran productor, mediano o pequeño productor? Bueno, creo que la pregunta fue realizada antes de la presentación de la diapositiva. Sencillamente, y lo refuerzo, es una clasificación que utiliza el sistema financiero. Cuando un productor va a buscar acceder a un crédito, se encuentra con esta clasificación y es en función de los activos que tiene ese productor. Entonces, el pequeño hasta 284, entre 285 y 5.000, el mediano productor y el gran productor por encima de 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esta clasificación ha existido desde hace bastante tiempo, hasta que no exista o el gobierno dictamine otra clasificación para discriminar a los productores, ya sea en esto, en pequeños, medianos u otra. Digamos que el sector financiero para el crédito y nosotros para el aseguramiento en seguros trabajaremos con esa, porque pues digamos nos da la base normativa y jurídica para poder realizarlo y acceso al subsidio. Gracias, Miguel. Bueno, no vemos más preguntas registradas por el chat. Les damos un espacio pequeñito y vamos a dar inicio a nuestra actividad de preguntas. Vamos a premiar la participación de nuestros intermediarios. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra primera pregunta. Esta es una pregunta de ensayo. El objetivo es que escriban ustedes el nombre en el chat y la respuesta para poder nosotros tener su dato y saber quién es el primer ganador. Entonces, lo primero que vamos a informarles es que vamos a enviar la pregunta, vamos a indicarle la pregunta y a través del chat, entonces, como les decimos, nos registran su nombre y la respuesta. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la enfermedad que se cubre por cobertura particular o adicional? Entonces, estamos atentos a que nos escriban la respuesta a través del chat.
Bueno, Cris, ahí ya tenemos las respuestas de algunos de nuestros invitados. Como lo comentaba Cris, esta es de prueba. Sí. Entonces, ahora sí, ya vimos que Benjamín y Natalia colocaron su nombre. Entonces, esperamos que ya para las siguientes preguntas, que son las que vamos a entregar premio, efectivamente hagan la misma labor de colocar su nombre y poder identificarlos para hacer el respectivo envío. Entonces, Cris, aquí ya voy con la pregunta que entra para premio. Listo, muy bien. Entonces, la segunda pregunta que tenemos es, ¿cuál es el IVA que aplica a las pólizas del seguro agropecuario? No olviden escribirnos su nombre y la respuesta. ¿Cuál es el IVA que aplica a las pólizas del seguro agropecuario? Tenemos ganador. Ya tenemos ganador. Tenemos ganador, sí señor, el señor Benjamín López. Muy bien. Muy bien, Benjamín ha estado muy activo. Vamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias, Benjamín. Gracias, Benjamín. Bueno, vamos con nuestra pregunta. La siguiente pregunta. ¿En cuántos días, en caso de siniestro, el ajustador contacta al asegurado? Repetimos la pregunta. ¿En cuántos días, en caso de siniestro, el ajustador contacta al asegurado? Tenemos ganador, pero no, pero vamos a darle espacio a Benjamín a otra persona. Pero ya llegó el siguiente ganador, Cris. Perfecto. Sí, señor. Ya tenemos a Natalia Sánchez de Logiseguros. Bueno, muy bien. Y nos queda una última pregunta. ¿Cómo son considerados los animales en el seguro agropecuario? Y acá tenemos 4 opciones. Opción A, mercancías. Opción B, objeto principal. Opción C, sujeto de enfermedades. O todas las anteriores. Vamos a repetir la pregunta. ¿Cómo son considerados los animales en el seguro agropecuario? A, mercancía, B, objeto principal, C, sujeto de enfermedades, D, todas las anteriores. Benjamín no ha errado en ninguna. Ha estado muy atento a nuestra presentación. Muchas gracias, Benjamín. Natalia de igual forma. Sí. Pero ya tenemos una ganadora diferente a Benjamín y a Natalia. A Benjamín. Eliana Vallejo. Muy bien. Bueno, Miguel, ¿te parece si comentamos las preguntas? Aquí ya están las respuestas y las comentamos. Claro que sí. Bueno, yo sé que hay veces a lo largo de la presentación uno asiste y pues eso es una de las cosas que yo digo. Nos hace falta la presencialidad, ¿sí? Porque muchas veces en la virtualidad me pasó a mí. Yo estoy presentando aquí y me están escribiendo por 5 sucursales y pidiendo cosas para allá. Bueno, eso es algo de la virtualidad y a todos nos pasa. Pero es importante que nos llevemos y estas preguntas iban a los componentes, tal vez uno de los componentes más importantes y principales de esta póliza, y es, ensayamos con la primera, que era la peste porcina clásica, que es de cobertura particular o adicional, a pesar de que está radicada en el país, pero está disponible porque es la de mayor impacto económico en el sector. Ahora, ya con la segunda, tercera y cuarta, que fue donde hicimos nuestro concurso, el IVA para las pólizas del seguro agropecuario es diferencial. Siempre todas las pólizas de seguro agro es el 5%. Y en el caso del siniestro les decía que les mostrábamos las imágenes de los impactos y como son seres vivos, estos animalitos, la atención tiene que ser inmediata para la toma de decisiones y continuar el productor con sus labores. Por eso es que son 3 días calendario.
Y la gran diferencia, que es la cuarta y última pregunta, es que los animales en el seguro agropecuario y en esta póliza son el objeto principal, a diferencia de la póliza de daños materiales, donde pueden estar contenidos, pero son mercancía. Aquí son el objeto principal y como tal es el sentir y es lo que están requiriendo los productores porcícolas de Colombia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Miguel. Muchas gracias a todos nuestros participantes. Ahora damos paso a Edwin, nuestro gerente de negocios privados. Adelante, Edwin. No, muchísimas gracias a todos nuestros participantes por estar atentos a nuestra invitación, a nuestros ganadores, Benjamín, Natalia, y ¿me recuerdas, Cris, el nombre de nuestra última ganadora? Natalia y Eliana. nuestra Eliana Vallejo. Eliana, les agradezco, me escriban su dirección para poderles enviar el premio. Y pues de nuevo, gracias por acompañarnos a estos eventos que la compañía viene haciendo, que hemos denominado Al Aire con Previsora, particularmente en el sector agrícola o en el sector agropecuario. Más bien hemos estado muy activos y antes de empezar la reunión estaba haciendo un recorderis con Miguel de los sectores a los que nosotros podemos ofrecer seguro. Entonces tenemos banano, plátano, forestales, caña de azúcar, palma, cacao, caucho, aguacate, café y próximamente piña y flores. Digamos que estos los sectores de los cultivos. Y en materia de animales, pues ya obviamente lo que acabamos de ver, porcinos o porcícola, de igual forma avícola y equinos. Entonces, los invitamos a que sigan atentos a nuestra invitación, tanto para los eventos que tenemos del sector agropecuario como para los eventos que hacemos a nuestros intermediarios en diferentes temas de interés. El próximo 3 de agosto tendremos un evento dirigido a la propiedad horizontal, en donde invitaremos a nuestros aliados y clientes. Mil gracias por acompañarnos, que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias por estar pendiente de Previsora y bueno, aquí seguimos pendientes y atentos a recibir sus solicitudes de seguro para este sector y para los que tengan dentro de sus procesos de prospectación. Feliz día. Feliz día. Muchas gracias a todos.